Hola, bienvenido a la cápsula del día de hoy. Como sabes, venimos hablando acerca del arrepentimiento, de cuáles son los pasos para nosotros llegar a un genuino arrepentimiento, a un verdadero cambio. Como veíamos, la palabra nos dice en Proverbios, capítulo 28, versículo 13, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiese y lo deja, haya perdón. Y este versículo nos hablaba de los dos primeros pasos. El primero era una confesión total del pecado, donde se está diciendo todo sin quitar ninguno de los datos que deben ser importantes, porque debe haber un salir a la verdad, dejar de ocultar y más bien ser abierto y ser transparente. El segundo paso veíamos que era dejar el pecado, donde una persona que se arrepiente tiene el compromiso de dejar atrás aquello que Dios llama pecado. No andar postergando, sino más bien actuando en obediencia y dejar la desobediencia a Dios. Pero el tercer punto, que es del que te quiero hablar hoy, requiere que haya en la persona un espíritu humilde, un corazón quebrantado. La palabra de Dios nos dice en Salmo 51, versículo 3, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Acá nos estamos dando cuenta que David tiene una actitud humilde, un corazón quebrantado, donde él no se está justificando delante de Dios ni está culpando a otros, sino donde él se está responsabilizando de sus propias acciones y está viniendo con humildad delante de Dios a buscar el perdón. Esta es otra de las evidencias de que alguien realmente está arrepentido o de que tú realmente estás arrepentido de tus pecados. Cuando nosotros dejamos de tener esa actitud altiva de estar justificándonos y culpando a otros y más bien tenemos esa actitud humilde de reconocer nuestras propias faltas y nuestra propia responsabilidad. Algo que tenemos que tener presente es que el pecado jamás es justificable. Jamás es justificable que nosotros pequemos. Aun cuando otros obren mal, nosotros no podemos culpar en ellos nuestro pecado. Este fue el error que nosotros vimos en Adán. Nos damos cuenta que después de que él y Eva comen del fruto del árbol prohibido, cuando el Señor busca a Adán y está buscando que Adán confiese su pecado, Adán, en vez de tener una actitud humilde de decir, sí, tú me advertiste que no comiéramos y lastimosamente no ofrecí a mi esposa y yo mismo terminé comiendo, lo que él hace es que empieza a culpar. Esta es una evidencia del hombre caído, del que ha sido separado de Dios y que en vez de buscar una unidad con él, empieza a causa de la culpa mal manejada a distanciarse de Dios y empieza a culpar. Y empieza a decir, la mujer que tú me diste como esposa me hizo pecar. En otras palabras, lo que estaba haciendo Adán era victimizarse. Él era una víctima y los culpables eran Dios por haberle dado a esa mujer y esa mujer por haberlo hecho caer. Pero esa es una actitud que nosotros solemos ver, donde muchas veces vemos a las personas justificar su pecado, más bien culpándolo en otros. Puede ser en sus padres, porque yo hago lo que hago porque mi papá me hizo esto, me hizo aquello. Aún en sus cónyuges. Hay varios hombres que justifican lo que la esposa no está haciendo o está haciendo como una razón por la cual ellos están pecando y están fallando. Como también hay muchas mujeres que lo que hacen es culpar a sus esposos para justificar lo que ellas están haciendo que es pecado. Pero tenemos que entender que aquel que está arrepentido no está buscando culpar a otros, sino más bien humillarse delante de Dios, haciéndose responsable de su pecado. Vuelvo y te repito, jamás tú puedes señalar a otros para justificar lo que tú estás haciendo mal. Si quieres arrepentirte, si queremos buscar un verdadero arrepentimiento, tenemos que empezar a nosotros responsabilizarnos de nuestros propios errores y nuestras propias malas decisiones. Es lo que vemos que está haciendo David. David no salió a justificarse y a decir que la culpa era Betsabé por haberse bañado a la luz del día. Tampoco salió a culpar a Urías de que por qué la dejó por irse al campo de batalla. O tampoco empezó a culpar a Dios de que por qué había hecho tan bonita a Betsabé o lo había hecho a él tan ardiente en cuanto a deseos. No, él salió y él se humilló delante de Dios haciéndose responsable, declarando que él había pecado y que él era el responsable de su pecado. Aquel que se anda justificando evidencia que no está arrepentido. Vemos otro ejemplo que nos cuenta Jesús de un fariseo que entra al templo y en el mismo momento también está entrando un recaudador de impuestos, que como te decía anteriormente eran considerados los peores de los pecadores, mientras que los fariseos eran personas religiosas, supuestamente muy espirituales, que creían que eran totalmente puros, los megasantos. La actitud del fariseo fue ir a Dios justificándose, como él siempre diezmaba, como él hacía grandes oraciones y como él era tan bien comportado, mientras que señalaba al recaudador y decía, no soy como ese recaudador, usando el señalamiento a otros para justificarse a él. Jesús condenó esta actitud. Y por otro lado nos presenta la del recaudador de impuestos, que ni siquiera se percató de que el fariseo estaba ahí, porque él no estaba ahí para mirar a otros.
No, él estaba ahí para caer humillado delante de Dios y reconocer su pecado. Lo que éste hizo fue, sin poder mirar arriba, simplemente se daba golpes de pecho y le decía al Señor: perdóname porque he pecado contra ti. Jesús aplaudía esta actitud y ponía por encima un pecador arrepentido que supuestamente el santo, que lo que hacía era justificarse. La actitud del corazón de ambos evidenciaba cuál estaba más cerca de Dios. El que se anda justificando y se llama así libre de pecado, o el que anda culpando a otros de sus malas decisiones, lastimosamente está lejos del Señor, porque en su corazón no ha decidido humillarse para acercarse a Él. Pero aquel que, independiente de sus muchos pecados, decide humillarse, buscar el perdón de Dios sin justificarse, bueno, ese saldrá justificado por Cristo. Recordemos que Él no vino por los justos, sino por los pecadores. Que Él no está buscando a los sanos, no, Él busca a los enfermos. Lo único que Él nos pide a nosotros es que con humildad reconozcamos nuestra enfermedad y nuestro pecado, para que de esa manera podamos recibir su toque sanador que nos limpia de todo pecado y de todo mal. Bueno, espero que esta palabra te haya hablado en el día de hoy. Que entiendas que ningún pecado es justificable y que delante de Dios tenemos que ir a examinarnos para de esa manera confesar lo que nosotros estamos haciendo mal. Porque nadie es responsable de tus decisiones equivocadas, solamente tú. Por lo tanto, ve delante de Dios, responsabilízate, humíllate, y lo bueno es que hallaremos perdón y un gran gozo que viene después como resultado. Bueno, espero que la palabra de Dios te haya hablado y que Dios te bendiga.